Hoy hablamos con Martín Mesa, comunicador con trayectoria en Casanare, a propósito de un hecho reciente que abrió una conversación sobre el ejercicio del periodismo en este territorio. Más que centrarnos en el incidente, buscamos entender qué revela este episodio sobre la relación entre prensa, poder público y ciudadanía. Acompáñenos en esta conversación en contexto. Hola Martín, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Rocío, muy querida, muy amable por haberme invitado a tu espacio, a tus seguidores, a esa gente que está pendiente siempre de estos contenidos, de esta conversación en contexto. Muchísimas gracias, muy amable. Y bueno, aquí estamos. Bueno, primero hablemos del hecho, que la entrevista se basa en un hecho, pero muy puntual lo que sucedió, que el hecho que nos congrega hoy a esta conversación. Pues el hecho que nos congrega hoy es la agresión, porque esto tiene un nombre más que un incidente o lo que sea, fue una agresión que sufrí, una agresión física de parte del señor John Jairo Torres Torres, un reconocido personaje de la vida pública en la ciudad de Yopal y en el departamento del Casanare, el pasado día viernes 27 de febrero a las 4:40 de la tarde, cuando me encontraba en inmediaciones de la alcaldía de Yopal compartiendo con una colega periodista, Claudia Villada, quien fue testigo también de excepción de toda esta situación y pudo registrar en video la situación como realmente ocurrió, no las versiones que posteriormente el señor Torres, y hay que decirlo, con el apoyo de algunos sectores de la prensa, han pretendido hacer creer a la opinión pública una narrativa como de que aquí ha existido una persecución periodística hacia la vida privada de este ciudadano, cosa que no es cierta. Eso se puede evidenciar a través de la verificación exhaustiva de nuestros contenidos y de los contenidos de todos los medios de comunicación del departamento, Rocío, y es que esto simplemente es la materialización de un hecho que viene ocurriendo desde hace muchos años, con las agresiones sistemáticas que el señor John Jairo Torres ha tenido, no solo hacia mí, que las ha materializado en amenazas y posteriormente en estas agresiones que después potenció y dijo que iban a ser mayores en una próxima ocasión, sino recuerde usted en años anteriores, blanco de estos mismos señalamientos y hostigamientos de parte de este ciudadano, han sido colegas como Marta Cifuentes, como César Colmenares, como Iván Vargas, como algunos otros que se han atrevido a evidenciar pues situaciones que no le parecen correctas de las conductas públicas del señor John Jairo Torres. Que precisamente eso es lo que quiero como contextualizar, ¿sí? Ese poder político local y el periodismo, ¿sí? Porque una cosa es, digamos, como tener una discusión entre personas, ciudadanos, ¿sí? Discusiones, hay personas que se agreden, etcétera. Pero este episodio tiene una relación de esos dos lados, el poder político local y el periodismo, ¿sí? ¿Qué le deja o qué nos deja al periodismo en el departamento de esa relación? Pues yo creo que un equilibrio muy dispar de fuerzas. Realmente en otras sociedades se habla del periodismo como un cuarto poder y aquí realmente lo que lamentablemente hemos tenido que asistir siempre es a un periodismo demasiado débil ante ese poder político omnímodo y omnipresente que a veces han desplegado algunos, debo decirlo porque no son todos, pero algunos líderes políticos a quienes les ha parecido que la prensa debe convertirse como en un apéndice, como en un amanuense, como en una especie de mensajeros para transmitir contenidos y mensajes e informaciones que a los poderes regionales, no voy a hablar de políticos, sino a los poderes regionales les interesen. Porque es que no han sido solo los políticos, aquí periodistas han sido amenazados por grupos armados al margen de la ley, tanto de un lado como del otro, han sido hostilizados por algunos organismos de seguridad del Estado que se han sentido incómodos, algunas instituciones oficiales cuyos directivos se han sentido incómodos con denuncias que se hayan hecho, de manera tal que estamos en una correlación de fuerzas muy, muy desigual, porque nuestra prensa es una prensa realmente débil desde el punto de vista financiero. Nuestros medios se sostienen a partir de pautas publicitarias, se sostienen a partir de prácticamente lo poco que se puede vender a nivel de nuestros canales de comercialización de pauta y precisamente
Esas dificultades económicas hacen que nuestros medios a veces sean demasiado débiles frente a lo que debería ser un ejercicio muchísimo más insistente y más incisivo, sobre todo, de fiscalización del poder. Y eso a veces la opinión pública no lo entiende. Y entonces la opinión pública toma partido de quienes dicen, no, es que los periodistas son lagartos que se la pasan arrodillados a los políticos de turno, etcétera, etcétera, como es la narrativa que en este momento se está tratando de imponer frente al ejercicio de los medios, y a veces la opinión pública no entiende que el periodista tiene las mismas necesidades de cualquier ciudadano, de cualquier ser humano, e incluso se juega la vida como se la juega cualquier ciudadano cuando uno tiene que acudir a hacer coberturas de hechos delictivos, de hechos peligrosos o de situaciones complicadas para la seguridad de uno como persona. Bueno, llevamos 3 días después del episodio como tal. ¿Qué efectos ha tenido en otros periodistas? Hemos visto las publicaciones a nivel nacional, ya hay organizaciones que defienden la labor periodística que se han manifestado. Digamos que la ciudad, bueno, y es muy contrario de pronto a lo de la ciudadanía, ¿sí? ¿Cómo leemos ese panorama? ¿Cómo leemos el panorama de que nosotros entre periodistas, pues sí, vemos como digamos, la debilidad de la labor, de los que ejercemos esa labor? Pero en frente a lo que está diciendo la ciudadanía, porque varias personas de la ciudadanía que escriben cosas han buscado el periodismo regional para sus denuncias y para sus problemáticas. Pues a ver, Rocío, yo qué podría decirle de lo que he logrado digerir de esta situación. Ha habido, por supuesto, voces de apoyo que yo agradezco, no solo dentro del gremio, sino también dentro de otros sectores, tanto a nivel político como social, como económico, como gente del común que ha dicho, oiga, lo lamento mucho, no debería ser así, etcétera, etcétera. También he escuchado voces que de un modo u otro tratan como de justificar esa agresión de la cual fui víctima. Entiendo las motivaciones que cada quien pueda llegar a tener, pero digamos que en el trasfondo de esto, vuelvo y repito, lo que hay siempre es como una incomprensión colectiva. Aquí realmente nos estamos moviendo en una sociedad en donde pareciera que las expresiones de intolerancia como que son vistas, no sé, como una forma de afirmación de carácter, y a veces aquella persona que de manera brutal impone sus criterios o trata de imponer sus criterios dentro de una discusión, pues es como a la que realmente se le admira, y de hecho lo estamos viendo dentro del escenario político que hay en este momento. Entonces quienes tratan de ser consecuentes, de llevar las cosas de manera tranquila, son unos tibios que son como indeseables ya, porque aquí lo que se prefiere pareciera ser dentro del colectivo es el que trata de imponer las cosas por la fuerza. Lo acabamos de vivir en un incidente que ocurrió en Atocorozal. ¿Cómo así que en una reunión de familia, una discusión de familiares termina a cuchillos, y en este momento hay un joven que se está muriendo en el hospital Oro, traído desde Atocorozal? No, por temas familiares. Es un poco lo que nos ha llevado o lo que me ha llevado a pensar en esto es qué tan efectivas están siendo los esfuerzos que a veces hemos asistido nosotros de ciertas autoridades de que la gente como que sea un poco más tolerante, y es que los índices de intolerancia están ahí. Esto es un reflejo efectivamente de que ese cuento de la intolerancia no es un cuento, y es una realidad que estamos viviendo a diario. A diario estamos viendo gente que resuelve sus problemas a los golpes, que porque el uno no le dio la vía al otro en una esquina, entonces se agarraron y prácticamente se exhibieron armas, y puede esto terminar en cualquier tragedia. Las peleas de familia de los papás con los hijos terminan a veces en unos temas casi que de agresión física. Ni qué decir de lo que puede pasar en una discoteca, en donde de pronto uno tropieza a otra persona en medio de un baile y termina cogido a botella o cosido a cuchilladas, como ha ocurrido. ¿Y toda esa situación será que nos puede generar una misma autocensura a los periodistas de la región? Pues por supuesto que sí. Yo en este momento lo estoy sintiendo, Rocío, le soy sincera. Yo siento mi ejercicio periodístico amenazado por ese hecho que cometió este ciudadano y por las declaraciones posteriores que ha hecho a través de los medios de comunicación, porque pareciera no tener freno ese constante actitud de ofensa. Y es que no he sido solo yo.
Escuchen ustedes a esta persona refiriéndose a la alcaldesa de Atocorozal, en donde tienen allá unos temas de unas urbanizaciones o unos proyectos urbanísticos que está desarrollando Atocorozal. Escuchen a este ciudadano referirse a la alcaldesa de Trinidad, en donde tiene unos proyectos iguales. Escuche a este ciudadano, este fin de semana tuve acceso a una entrevista con un dirigente político de Villanueva. Escúchenlo dirigirse a los políticos, a los exalcaldes. Hablo de Nelson Mariño en unos términos terribles, de Luis Eduardo Castro, es decir, es una persona que verbaliza el rencor que tiene no sé de dónde, ofendiendo a la gente, y en el caso mío ya lo materializó en una agresión y hacia un cierto sector de la prensa con una serie de amenazas, como si sus actuaciones públicas, que a veces no son lo más correctas posible, no pudieran ser fiscalizadas por los medios de comunicación. Y cuando una persona de la vida pública asume esa condición, pues tiene que entender que se debe someter al escrutinio de los medios de comunicación, porque ese es el ejercicio nuestro. Para eso estamos nosotros, para eso está el medio de comunicación, y si no, pues entonces, ¿para qué existen los periodistas si no es para evidenciar las cosas que están mal? Obvio, dentro del marco del respeto, dentro del marco del ejercicio periodístico ético de la situación, cosa que yo siento que hasta este momento pues se ha hecho sin interferir en lo que él dice que son los ámbitos de su vida privada, que son absolutamente respetables y sagrados. Pero vamos a otro campo del periodismo, y es eso, listo, la ética periodística. Existe la ética periodística, eso, digamos que eso tiene que estar en el argot de los periodistas, la ética. Pero ¿hasta dónde, digamos, cómo va, digamos, la libertad de expresión? Porque digamos que cualquier ciudadano ahora con las redes sociales puede expresarse y publicar y republicar y compartir. Pero nosotros como periodistas, nuestra responsabilidad es diferente a las de los ciudadanos. Por supuesto, es que no es lo mismo un ciudadano que en la mayoría de los casos, sin mala intención, prende una cámara de un celular, empieza a hacer un Facebook Live y empieza pues a contar algo que está viendo, de pronto sin mayor contexto ni nada, y de pronto puede cometer equivocaciones, de pronto puede mostrar algo que no deba hacerlo. Por ejemplo, en los casos de los accidentes es muy frecuente. A veces la gente pues empieza a mostrar un accidente como si eso fuera un espectáculo, y pues no, hay unas ciertas normas de decoro y de respeto que uno debe tener con las víctimas y con las familias de esas víctimas frente a un tema de un accidente, por ejemplo. Eso, digamos, un periodista sí lo entiende. Y tenemos consecuencias, que eso es lo que me gustaría contextualizar. Por supuesto. Nosotros tenemos consecuencias. Una de ellas, digamos, ¿cuántos años lleva ejerciendo el periodismo? Yo estoy ejerciendo el periodismo desde 1988. Imagínese, ¿ha tenido denuncias, demandas por injuria, calumnia? Por supuesto, Rocío. Por supuesto que eso es parte, digamos, de lo que me sorprende a mí un poco de esta situación que estamos con este ciudadano con el que estamos relatando. Porque él dice, no, es que me han difamado, me han injuriado, se han metido con mi vida privada. No tengo en los registros del periódico El Nuevo Oriente una sola queja formal de este ciudadano solicitando o una rectificación o una retractación, o radicando un derecho de petición, o radicando una tutela, o radicando una demanda, una denuncia ante la Fiscalía, que son los mecanismos a los cuales un ciudadano tiene acceso por la vía legal cuando se siente afectado por el quehacer de un medio de comunicación. Y tutelas hemos contestado muchas, Rocío. Miren, solamente el año pasado contestamos 6 tutelas. Afortunadamente ninguna prosperó. Contestamos más de 10 derechos de petición. Concedimos 2 rectificaciones, porque a mí no me da pena decir que sí cuando me he equivocado, porque es que el ejercicio periodístico que yo siento que se hace en el departamento del Casanare por buena parte de los colegas, pues es un ejercicio periodístico humano, susceptible del error, pero en el cual no hay mala intención. Yo, de la mayoría de los periodistas que conozco, no podría decir que alguno de ellos actúe de mala fe con una noticia, o con el ánimo de causar daño, o con el ánimo de afectar a una persona. Yo he visto que cuando eso sucede, los colegas han hecho actos de contrición y han asumido responsabilidades y han hecho rectificaciones
y han explicado que esa es una situación que fue involuntaria y no con el ánimo o sea, yo siento que aquí no hacemos noticias dolosas, ¿sí? Como existe en el Código Penal que hay actuaciones culposas y actuaciones dolosas, ¿sí? O responsabilidades dolosas. No, aquí no hay, yo no creo que haya dolo, pues, informativo, ni mucho menos. Y habrá hechos en los cuales uno, o relatos en los cuales uno se equivoca como periodista, bueno, y ahí están los temas de rectificación y los temas a los cuales los ciudadanos tienen derecho. Y esa es la invitación que yo hago. Cuando un ciudadano se sienta afectado con cualquier cosa que diga esta periodista o este periodista o cualquiera, acudan a los mecanismos, no a los golpes, a las agresiones, porque es que eso no construye el periodismo que este departamento necesita. Nosotros necesitamos también que la opinión pública nos ayude a construir un mejor periodismo. Bueno, va ya cerrando, yo creo que está muy contextualizado el tema, pero ¿qué debería cambiar este episodio? ¿Debería cambiar algo en la dinámica periodística regional? ¿Será que sí logra cambiar algo en ese ejercicio periodístico? Pues a ver, Rocío, yo creo que a veces el comunicador olvida y olvidamos un principio fundamental que debemos tener, y yo creo que esto lo deberíamos escribir y ponerlo en un sitio donde todos los días en nuestras redacciones o en los sitios donde hagamos nuestras emisiones de contenidos, etcétera, etcétera, sea como también un principio fundamental, y es ponerse uno en el zapato del otro. A veces nosotros emitimos informaciones sin entender el impacto que eso genera. A veces como que no nos tomamos unos 10 segunditos para pensar y decir, bueno, nosotros qué enfoque, de qué manera debemos darle manejo, tratamiento, más que manejo es tratamiento a este tema para realmente ser fiel a los hechos y evitar quizás que eso termine erosionando la dignidad de las personas. Tal vez a veces uno en medio de esta carrera y por ejemplo ahora con este tema de las redes sociales y los en vivos y todo eso vive uno en una vorágine total. Antes los medios de comunicación hacían sus tradicionales salas de redacción y se reunía el director con los periodistas y no sé qué, y más o menos como que craneaban los temas y enfocaban cómo iba a ser ese tratamiento de la información y demás. Eso ahora es muy, muy difícil y lo tiene uno que hacer de una manera súper rápida, como un árbitro en medio de un partido de fútbol. No porque la cosa sea así, sino porque es más o menos el símil que más se me ocurre frente a la velocidad de la reacción, porque tiene que ser muy inmediata. Y lo otro es que nosotros como periodistas también debemos entender que somos objeto de escrutinio también y que somos sujeto de crítica y que debemos tener la grandeza suficiente para entender lo que pueda que estemos haciendo mal y que no nos estemos dando cuenta. Y en este ejercicio, de pronto muchas de esas justificaciones o explicaciones que se han dado alrededor del comportamiento de la persona que me agrede a mí, bueno, me están llamando a mí también a un repensamiento de cómo es que nosotros estamos desarrollando el ejercicio de la profesión en departamentos como el departamento del Casanare, que es una región que es difícil, pero que hay que decirlo, hay regiones todavía mucho peores para ejercer el periodismo en el país. Y para terminar, esa relación entre el periodismo y el poder político, ¿debe cambiar algo en el departamento en esa relación? ¿Será que el poder político y los periodistas debemos ser amigos? ¿O cuál es esa relación que debería surgir? A ver, Rocío, yo realmente a lo largo de toda mi vida profesional no soy muy afín a a ese tema de que yo me vuelva demasiado amigo de una fuente o demasiado amigo de un político o demasiado amigo de una persona, porque siempre debe existir una distancia, siempre debe existir un espacio de fiscalización del medio de comunicación hacia el poder político. Y cuando uno establece demasiada confianza con una fuente o cuando establece demasiada cercanía,
pues de pronto esa fuente empezará a pensar que uno como que le empieza a perdonar cositas, ¿no? A pasarle por alto algunas cosas. Es que como yo soy amigo del periodista, entonces él de pronto me la perdona, y de esos perdones en perdones empiezan a generarse unos ejercicios de complicidad que no son sanos, porque lo que uno supondría, o no lo que supondría, lo que debe ser es que la opinión pública confíe en los medios de comunicación que hacen una labor de fiscalización, así tengan afinidades con ciertas personas o tengan afinidades con ciertas fuentes. Un caso, por ejemplo, Nelson Mariño. Nelson Mariño ha sido una persona muy querida por la gente. Nelson Mariño llegó a ser gobernador y tuvo un episodio de destitución en su gobierno y también una serie de desarrollos judiciales que un buen sector de la prensa los ha venido contando. ¿Y cuándo hemos visto a Nelson Mariño reaccionar de manera agresiva, hostil, en contra de algún colega de algún medio de comunicación? No, por el contrario, él ha tratado de mantener una relación muy respetuosa. Entiendo que algunas veces ha expresado algunos reclamos, pero ha sido, digamos, una persona que ha mantenido un nivel de respeto muy grande frente al quehacer de los medios. Es el primer nombre que se me ocurre porque está de moda ahorita, por lo que acabo de pasar, pero ha habido muchos otros en el desarrollo. Luis Eduardo Castro, el exalcalde, por ejemplo, también en sus ruedas de prensa a veces lanzaba como, digamos, como cuestionamientos a diferentes periodistas. Y cómo alejar la pauta, y no morir en el intento, porque los medios de comunicación pues, no viven de otra cosa sino de pauta. Cómo alejarla de esa relación entre información periodística e investigación y pauta publicitaria. Pues es que ese es uno de los grandes dilemas que tienen los medios de comunicación, y especialmente los medios de comunicación de provincia. Bueno, ahora también lo ve uno a nivel de los medios de comunicación del orden nacional e internacional inclusive, porque como el modelo de negocios de los medios ha cambiado tanto por este tema de las redes sociales, entonces ahora, digamos, el manejo de la pauta obedece cada vez con mayor énfasis a un interés de influir en las decisiones de un medio de comunicación. Y ahí es en donde está nuestro gran desafío. O sea, cómo poder conciliar con una fuente el tema de la pauta publicitaria sin que la pauta publicitaria direccione los enfoques o los contenidos de un medio de comunicación. Ese, digamos, es como el gran reto que tiene este mundo moderno de las comunicaciones y este mundo moderno del modelo de negocio del medio de comunicación. Y eso nos obliga pues a ser creativos, a buscar de pronto los ejercicios de monetización a través de las redes sociales, que no son fáciles, que son muy difíciles. Eso nos implicaría a nosotros, o nos implica a nosotros, tener que revolucionar un poco nuestro concepto también de cómo desarrollamos el ejercicio de nuestra profesión, para buscar de pronto audiencias nuevas o fuentes de financiación que no condicionen el enfoque informativo de un medio, el interés informativo de un medio, frente al interés de lo que quiere una fuente, una institución o una persona que se informe a través de la prensa. Ardín, gracias por esta conversación. No, Rocío, a usted muchísimas gracias, muy amable, a sus seguidores, a esta experiencia de el periodismo en contexto que tanta falta le hace al departamento del Casanare, y ojalá pues vuelvan ustedes siempre a escuchar a Rocío con todos los invitados que trae a este espacio, donde se nos permite contar con un poquito de reposo todos estos afanes y quehaceres, y sobre todo que este sea un escenario de construcción de un criterio de opinión pública para el departamento del Casanare. Gracias por acompañarnos en esta conversación en contexto. Este espacio busca ayudar a entender decisiones y hechos públicos y lo que revelan en nuestro territorio. Si quieres seguir estas conversaciones, puedes encontrarnos en redes sociales como En Contexto. Rocío Rincón, Periodismo Independiente. Nos vemos en una próxima conversación.